Cuando se trata de no tener una agenda, cuando en realidad sí tienes una, esto es un poco difícil, porque la agenda que se tiene es que se quiere encontrar la sanidad, la curación. Pero aquí lo importante no es encontrar una frecuencia en particular, sino la intención del Padre con la que estás de acuerdo. Es la intención del Padre con la que estás de acuerdo la que produce el cambio en tu forma de pensar de quiero ser curado, creo que la sanidad es para mí, a soy sano. Eso se convierte en tu realidad y estás satisfecho, contento en esa realidad, incluso y aunque tengas síntomas, porque los síntomas seguirán a tu posición de descanso. Jesús dijo, oren creyendo que han recibido y recibirán. Así que cuando te conectas con Dios y sabes que conoces, sabes que sabes, la intención del Padre y quién es Él como el sanador, y eliges alinearte con esa realidad, entonces será tu cuerpo el que se alineará con tu pensamiento. Pero no puedes hacerlo desde una perspectiva emocional de necesidad o de ser impulsado por la angustia, sino más bien que tienes que aceptar, ok, el Padre dice que la curación, la sanidad es mi herencia. Empiezas aceptando eso. Y esto se convertirá en tu realidad antes de que se manifieste físicamente. Y es cuando estés en ese lugar donde ya pase a ser esta tu realidad dentro de tu mente, es entonces cuando tu cuerpo se alineará con tu mente para hacerlo así. La mayoría de la gente lo cree recién cuando lo ha recibido y no antes de recibirlo. Pero esto funciona cuando lo crees antes de haberlo manifestado, porque eso es lo que produce en realidad la manifestación. Y entonces la gente se decepciona y dice cosas como los síntomas siguen ahí. Sí, puede que digan, bueno, estoy curado, pero en realidad lo que sucede es que están en negación cuando dicen, bueno, estoy curado. Yo les preguntaría, ¿todavía tienes los síntomas? Sí, dicen, y les repregunto, entonces, ¿estás o no curado? Bueno, entonces tienes todos estos pensamientos y sentimientos confusos alrededor. Puedo notarlo cuando hablo con alguien en el caso que no están en negación. Ellos pueden decir honestamente, todavía hay síntomas en mi cuerpo, pero mi cuerpo se está alineando con lo que pienso. Entonces es al llegar a ese punto, es ese donde ese es tu modo de pensar, lo que se convierte en tu realidad. Y es entonces cuando puedes elegir conscientemente llamarla a la existencia. Así, la frecuencia de tus palabras comenzará a hacer vibrar a tu cuerpo y se irá alineando con lo que has dicho. Y esto sucede cuando descansas en eso. Mucha gente dice, renueva tu mente. Así que confiesan la Biblia, declaran cosas, pero todo lo que están haciendo es hablar, sin realmente renovar su mente. Porque tú no puedes renovar tu propia mente por tu propia cuenta solo, sino que tu mente se renueva cuando estás de acuerdo con la mente de Dios. A todos nos enseñan a renovar nuestras mentes, tratar de hacerlo confesando la Biblia o haciendo algo para que eventualmente creamos lo que estamos tratando de creer. Pero al final no lo puedes hacer, no puedes renovar tu mente con tu propia fuerza, sino que es cuando te pones de acuerdo con la mente de Dios. Eso es lo que produce la transformación y la renovación de tu mente. Muchas veces cuando tratamos de hacerlo por nosotros mismos, en realidad obstaculizamos la manifestación. Y esto es que se trata de encontrar ese fino equilibrio entre creo en la verdad, porque es la verdad que estás curado, aunque aún puede no ser un hecho dentro de tu situación actual. Pero es cuando la verdad se vuelve más verdadera para ti que los propios síntomas que aún puedas tener, ese es el punto en que las cosas empiezan a cambiar. Hace años tuve un problema en el oído, la enfermedad de Meniere, que es un desequilibrio del oído interno que me provocaba vértigo y todo tipo de síntomas. Me lancé en aquel momento a la búsqueda de la sanidad. Era principio de los años 90 y yo en realidad no sabía lo que creía sobre la curación.
Habían orado por mí, sí, muchas veces y había recibido sanidad. Así que lo que sí sabía era que Dios me podía curar. También sabía que la gente podía imponer las manos y de esa forma me había sanado. Pero nada de eso funcionó en esta situación, porque Dios estaba tratando de hacerme ver qué es lo que realmente creía acerca de la sanidad. Así que lo que hice en ese entonces fue, busqué y encontré todos los versículos de la Biblia sobre sanidad y los miré y descubrí cosas que eran diferentes de lo que yo creía. En ese momento yo pensaba que la sanidad estaba en el reino de Dios, pero que era una especie de ahora sí, pero no. Así que según lo que yo pensaba, a veces Dios sanaría y otras no. Pero pensar de esa manera no me era útil, porque ¿qué pasaría? ¿Y si yo era ese a quien Dios no sanaba? Entonces me di cuenta que no. Me di cuenta que Dios es mi sanador. Ese es uno de sus nombres. Jesús realmente tomó mi enfermedad, así que no tengo que tenerla. Esa enfermedad murió cuando yo morí con él. Entonces, ¿por qué no estoy perfectamente sano y bien? Bueno, porque aunque yo pueda elegir, aún mi cuerpo físico tiene que estar de acuerdo con eso. Algún cambio tiene que ocurrir dentro de mi físico para alinearse con el lugar en el que me encuentro, en ese lugar de descanso, conociendo la verdad. Porque la verdad que conoces te hará libre y tienes que conocerla por experiencia, que no significa que tengas que experimentar una curación por adelantado para conocer lo que es la sanidad, sino que tienes que experimentar lo que Dios dice y dónde estás en tu experiencia con Dios para que estés descansando en esa realidad. Es la verdad. Y no hay dobles intenciones, no hay dudas, no hay incredulidad. Es la verdad y nadie podrá convencerte de lo contrario, ni siquiera los síntomas que todavía puedas tener. Por lo tanto, estar tranquilo en ella. Entonces, no me esfuerzo por ello, sé que es la verdad. Eso traerá la realidad que conoces a manifestación. Pero a menudo lleva tiempo llegar a ese lugar. Tenemos que superar las batallas de los pensamientos, de los síntomas y todo lo demás para llegar a ese punto de yo sé que sé. Y eventualmente, después de unos 3 años de aprender sobre sanidad, aprender sobre Dios, sobre lo que Jesús hizo en la cruz y aprendiendo cómo todo eso se aplicaba, llegué al punto donde estaba en reposo. Nunca llegué a decir estoy curado, más bien pensé, esa es la verdad, así que voy a centrarme en lo que es la verdad en vez de en lo que podría ser el hecho presente, o sea, los síntomas. La realidad presente no afectaba a lo que yo veía como mi verdadera realidad de estar completo, estar curado. Y finalmente, después de descansar en ese lugar durante bastante tiempo, me sentí satisfecho. Aún seguía tomando las pastillas, sí, porque era peligroso conducir si tenía ataques de vértigo. No era una medicación agradable, pero la tomaba. Pero fue un día en el que tuve un gran avance. Algo cambió físicamente en mis oídos. Tenía esa sordera tinnitus severa en un oído, apenas podía oír, excepto sonidos apagados y el zumbido era bastante pronunciado. Estaba entonces escuchando música en una conferencia de alabanza cuando de repente me pregunté, ¿quién subió el volumen del equipo de audio? Fue como si el volumen hubiera subido y pensé, wow. Entonces me di cuenta de que nadie más se daba cuenta de este sonido, debía ser yo. Yo sentí que Dios me dijo, ahora sí puedes dejar la medicación. Y así lo hice. Nunca más tomé otra pastilla y nunca tuve otro ataque de vértigo. Mi audición ya estaba bien. Pero habían tomado varios años llegar a ese punto. Luego de meses de vivir en ese lugar de descanso, en la verdad, antes de que llegara la manifestación. Y en ese momento sí, fue algo dramático, muy fuerte. Fue, oh, bang, ya está. Pero no siempre es así. A veces el proceso llega al punto en el que te das cuenta paulatinamente, a ver, ya no oigo ese zumbido. O puedes decir, mi audición ha mejorado. Porque a veces es progresivo.
y continúa mejorando hasta que se cura completamente. Por ejemplo, Jesús envió a los leprosos a presentarse en el templo para mostrarse a los sacerdotes y la curación ocurrió en el camino. Seguían leprosos mientras caminaban, hasta que algo cambió. Tal vez la lepra desapareció poco a poco, o tal vez iban caminando y recién allí se dieron cuenta de que había desaparecido la lepra. Finalmente se presentaron ante los sacerdotes y sabemos que uno solo regresó a dar gracias a Jesús. De los demás no estamos seguros. Tal vez se curaron, pero no volvieron a darle las gracias a Jesús. Nunca regresaron. O tal vez en el camino tuvieron dudas e incredulidad y no siguieron el proceso, quién sabe, pero lo que sí sabemos definitivamente es que una persona sí regresó y pudo mostrarse ante el sacerdote y éste lo declaró sano. Así que esto toma tiempo, nadie puede determinar exactamente cuál es el proceso para cada individuo, pero sí funciona. Si disfrutas de estos videos, por favor te animamos a tomar un momento para darle un like, comentar y suscribirte. Realmente es de gran ayuda. Muchas gracias.